Aquí en el stand del financiero Bloomberg con el doctor Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Alejandro, gracias por estos minutos para el financiero Bloomberg. Alejandro, en tu participación ayer hablaste de algunos elementos de las tareas del Banco Central, de algunos elementos del entorno. Subráyanos en la perspectiva del Banco Central, ¿cuáles son los riesgos que visualizas para que pueda cumplir cabalmente con su tarea Banco de México? Sí, empezaría diciendo que el año pasado fue un año bastante adverso en materia de inflación. Enfrentamos choques importantes como el incremento en el precio de los combustibles y también la depreciación del tipo de cambio. Llevó a la inflación a un nivel de 6.77% al cierre del año. Y diría que parte del reto ha sido que estos choques se asimilen de la mejor manera posible y más rápida, sin contaminar las expectativas de inflación ni la formación de precios. Ha comenzado a descender la inflación. El día de ayer se reportaba el dato de febrero de 5.34% para la inflación general, 4.27% para la subyacente. Y destacaría que hacia adelante lo que es importante es que los factores de riesgo que aún persisten, también crear condiciones propicias para que se ajusten los mercados de una manera lo más ordenada posible ante los factores de riesgo que enfrentamos. Y destacadamente son tres. Uno es el incremento de tasas externas, especialmente en Estados Unidos. Dos, lo que suceda con el Tratado de Libre Comercio y su renegociación. Y tres, el proceso electoral, que como sabemos suele haber volatilidad asociada a ese proceso. Sabemos que no haces pronósticos respecto al comportamiento de las tasas, sin embargo, hay una sensación de preocupación respecto a la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos continúe más rápidamente con la normalización de la política monetaria. ¿Cómo lo verías y qué activos son los que se verían más afectados si esto sucede? Bueno, yo creo que ya las tasas de interés externas han comenzado a incrementarse. Sí. Las de 2, 10 años y 30 años ya han tenido un incremento considerable. Y yo diría que en el caso nuestro, el hecho de que hayamos ajustado las tasas de interés con anticipación y en una magnitud considerable ha hecho que la forma de la curva de rendimientos, que es relativamente horizontal, relativamente plana, contribuya a que este ajuste sea ordenado y también podremos enfrentar de mejor manera las decisiones y las acciones y el comportamiento de las tasas de interés externas. Una preocupación recurrente de la gente es el tipo de cambio, el comportamiento de nuestra moneda, particularmente en un sistema de libre flotación como lo tenemos en México. ¿Qué factores son los que están incidiendo? Hoy estamos viendo un dólar que se está abaratando por efecto de las decisiones que tomó ayer el presidente Trump de exentar a México, pero ¿qué factores son los que visualizas influyendo en la paridad? Yo creo que el tipo de cambio refleja siempre dos grupos de cosas. Una es las variables fundamentales y las primas de riesgo asociadas a esos fundamentales. Esas primas de riesgo han venido reflejando cuál será la perspectiva de la economía mexicana en la exportación y en particular el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que va a seguir siendo un elemento muy importante en cómo se ven las cuentas externas de México hacia adelante y eso lo va a reflejar el tipo de cambio y obviamente en la medida en la que haya incertidumbre en otros elementos como pueden ser las tasas externas o también inclusive el proceso que comentábamos, el electoral, podría haber mayor o menor volatilidad. Yo creo que esos son los elementos que ahorita inciden sobre la cotización del tipo de cambio principalmente. Alejandro, en uno de los temas que los bancos centrales han tratado en México a partir de la promulgación de la ley FinTech ocurrida el día de ayer es el asunto de los activos virtuales o lo que popularmente se conoce como criptomonedas. ¿Qué es lo que va a hacer el Banco de México para cumplir con los términos que la legislación establece en relación a las criptomonedas o activos virtuales? Sí, estos activos virtuales yo creo que están contemplados claramente en la ley. Y habrá que definir con claridad cómo se deben de tratar, quiénes deben de estar permitidos o autorizados a hacer operaciones con ese tipo de activos. Y lo que es muy importante, y el banco ya lo ha señalado en un comunicado, es que el consumidor, el público en general, tiene que estar muy consciente de los muy altos riesgos que implica dedicar recursos y parte de su patrimonio a este tipo de activos. Y son activos que pueden perder su valor de manera muy rápida. No debe de verse como la propia moneda puede transmitir, por eso les llamamos más activos virtuales, porque realmente no son resguardo de valor, es una inversión altamente riesgosa y debe haber plena conciencia por parte de quien decide dedicar parte de sus recursos a ello. ¿Banco de México tiene todavía alguna tarea en cuanto a
regular, algo que vaya adicionalmente a hacer en esta materia? Sí, de hecho la propia ley FinTech que se promulgó el día de ayer contempla una serie de disposiciones que tiene que emitir el banco y estaremos precisamente en los siguientes 6 meses trabajando intensamente, escuchando a todos los interesados. De hecho, ayer anunciamos un nuevo mecanismo para hacer las disposiciones del banco, unas políticas básicamente con mejora regulatoria, siendo muy transparentes y muy abiertos para recibir comentarios a los proyectos de disposiciones que el banco emita. Uno de los temas que también da vueltas de vez en vez como un factor de riesgo para la estabilidad es el tema de la reforma fiscal en Estados Unidos. ¿Cómo visualizas qué es lo que ha encontrado el Banco de México en el poco tiempo que lleva de operar esta reforma? Yo creo que es un reto importante en materia de competitividad. Los retos de competitividad suelen no ser de acciones muy bruscas o discretas en un momento del tiempo, sino más bien un reto que opera en el mediano plazo. Sí va a implicar reforzar todos los elementos de competitividad nacional y tenemos que ser conscientes de que esto nos llama a revisar y reforzar los elementos que hacen que la inversión extranjera y nacional sea atractiva y mejorar los elementos como destino de inversión. Alejandro, cuando le preguntaba a tu antecesor, al doctor Carstens, que él le quitaba el sueño, decía que eran los ladridos del perro de la casa de junto. ¿Qué te quita el sueño a ti como gobernador del Banco de México? Yo diría que más que algo que me quite el sueño, hay muchas cosas que me mantienen despierto y alerta. Y todos los elementos que hemos platicado son elementos en los que estamos muy ocupados, más que preocupados, y muy activos en tratar de convertir algunos de los desafíos y algunos de los retos en oportunidades. Siempre hay un espacio para que lo que parece una adversidad se pueda sacar provecho de él y estamos empeñados en ello. Doctor Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, gracias por estos minutos para El Financiero Bloomberg. Enrique, un gusto estar contigo y con tu auditorio.